El concepto de inteligencia artificial se ha vuelto algo cotidiano y que al día de hoy no nos parece salido de una película o una historia de ciencia ficción. Grandes figuras como Elon Musk y Bill Gates han previsto un panorama donde la humanidad existiera en un estado de simbiosis con interfaces virtuales y advirtiendo que la inteligencia artificial posiblemente nos convierta en sus esclavos o simplemente nos elimine en un futuro distópico. No obstante, esta tecnología no se debe de estigmatizar y sin duda alguna es el futuro que nos espera. Google, Facebook, Amazon, Tesla y muchas otras compañías ya utilizan diversas aplicaciones donde la inteligencia artificial juega un papel central y esto solo va a continuar creciendo con el tiempo. Pero ¿cómo es que empezó todo esto? El estudio del razonamiento formal tuvo sus inicios en la filosofía y las matemáticas del mundo antiguo. Asimismo, los primeros relatos de máquinas autónomas comenzaron a surgir de la imaginación de civilizaciones pasadas. Históricamente, los primeros autómatas se remontan a la prehistoria, cuando las estatuas de algunos dioses o reyes despedían fuego, como era el caso de una estatua de Osiris. Esta finalidad religiosa de los autómatas continuó hasta la Grecia clásica, en la que se hicieron estatuas que se movían con energía hidráulica. Esos nuevos conocimientos quedaron plasmados en el primer libro sobre la figura de los robots autómata, escrito por Herón de Alejandría. Talos, por ejemplo, era un personaje mitológico griego que protegía Creta de invasores y que se caracterizaba por ser un autómata de bronce con inteligencia artificial. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci diseñó al menos 2 autómatas de los que se tenga constancia. Uno se considera de los primeros con forma completamente humana, vestido con una armadura medieval, mientras que el segundo era un león mecánico construido a petición de Francisco I, rey de Francia, para facilitar las conversaciones de paz entre el rey francés y el Papa León X. Más recientemente, en la época moderna, la inteligencia maquinaria había sido un tema que investigadores del Reino Unido seguían años antes de que se fundara formalmente el campo de investigación en inteligencia artificial en 1956. Era un tema comúnmente discutido por los miembros del Club de la Razón, un grupo informal de investigadores cibernéticos y electrónicos que incluía a Alan Turing. El estudio de la lógica mediante las matemáticas llevó a Alan Turing a desarrollar su teoría de la computabilidad, en la que sostiene que una máquina capaz de interpretar ceros y unos puede llegar a cualquier tipo de deducción matemática. Turing en particular había estado trabajando con el concepto de la inteligencia maquinaria desde al menos 1941. En el reporte de Turing llamado Maquinaria Inteligente, él investigó la idea de si era o no posible para una máquina demostrar un comportamiento inteligente, y como parte de su investigación propuso una serie de modelos teóricos que se pueden considerar como predecesores de sus aportaciones más conocidas. Es así como Alan Turing crea el concepto de singularidad tecnológica, donde propuso que un humano evaluara conversaciones entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. El evaluador solamente sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los participantes serían separados unos de otros. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual como un teclado y un monitor, por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador no pudiera distinguir entre el humano y la máquina acertadamente al menos 5 minutos de la conversación, el 70% del tiempo, la máquina habría pasado la prueba. En 1966, Joseph Weissenbaum creó un programa que aseguraba pasar la prueba de Turing. Este programa era conocido como ELIZA y funcionaba a través del análisis de las palabras escritas por el usuario con el fin de encontrar palabras clave. En el caso de encontrar una palabra clave, una regla que transformaba el comentario del usuario entra en acción y se regresaba a una oración resultado. Si no se encontraba alguna palabra clave, ELIZA daba una respuesta genérica o simplemente repetía uno de los comentarios anteriores. El programa fue capaz de engañar a algunas personas haciéndoles creer que hablaban con una persona real, e incluso algunos sujetos fueron muy difíciles de convencer de que ELIZA no era humana. Como resultado, ELIZA es aclamado como uno de los primeros programas en pasar la prueba de Turing, aunque esto es bastante controvertido. Para 1970, Marvin Minsky aseguraba a la revista Life que en un periodo de 3 a 5 años sería posible fabricar una máquina con una inteligencia equivalente a la de un ser humano promedio. Sin embargo, como sabemos, aunque ya se había desarrollado el principio básico, todavía quedaba un largo camino para alcanzar procesamiento del lenguaje y pensamiento abstracto, es decir, una máquina verdaderamente pensante.
Una de las críticas con más peso hacia la prueba de Turing es que no evalúa directamente si una computadora se comporta inteligentemente, sino solo si se comporta como un ser humano, ya que el comportamiento humano y un comportamiento inteligente no son exactamente iguales. Del mismo modo, dicha aproximación a la inteligencia artificial presenta limitaciones cuando se toma en cuenta la complejidad de las interacciones humanas. Turing predijo que las máquinas pasarían la prueba eventualmente, y de hecho él estimaba que para el año 2000 las máquinas con al menos 100 megabytes de almacenamiento podrían engañar a un 30% de los jueces en una prueba de 30 minutos. Al extrapolar el crecimiento exponencial de la tecnología a lo largo de varias décadas, el futurista Ray Kurzweil predijo que las máquinas que aprobaran la prueba de Turing serían fabricadas en un futuro muy cercano. En 1990, Kurzweil definió este futuro próximo alrededor del año 2020. Sin embargo, para el 2005 cambió su estimado para el año 2029. En 2017, investigadores de Facebook desarrollaron chatbots que tratarían de negociar imitando humanos. Sin embargo, cuando los investigadores los pusieron a negociar Alice y Bob, como los llamaron, comenzaron a utilizar formas de comunicación bizarras. En otras palabras, ellos habían desarrollado su propio lenguaje para negociar el intercambio de ciertos artículos. Alice y Bob fueron descontinuados y aunque hubo rumores de que su bizarro lenguaje había asustado a los investigadores, el reporte oficial sostenía que el experimento fue descontinuado porque los chatbots habían cumplido su cometido, que era aprender a negociar. ¿Pero es que estamos tan cerca de alcanzar máquinas pensantes? La tecnología computacional avanza más rápido que otras áreas y su poder se duplica aproximadamente cada 2 años. Es decir, es solo una cuestión de tiempo para que se alcance dicho punto. Cuando eso ocurra es lógico esperar máquinas que se rediseñen y se automejoren constantemente. En este punto los humanos se habrán vuelto obsoletos en algunos aspectos y esto nos obliga a discutir con mucha seriedad las implicaciones éticas y filosóficas de la inteligencia artificial. No obstante, es imposible predecir el futuro y a pesar de los asombrosos avances de los que hemos sido testigos últimamente, aún no está claro si esto es siquiera físicamente posible. En 1965, Gordon Moore, un ingeniero dedicado a la producción de semiconductores, propuso lo que hoy se conoce como Ley de Moore. Él se dio cuenta que a medida de que el tiempo pasa, el precio de los semiconductores disminuye y en lugar de producir circuitos con el mismo poder a la mitad de precio, los ingenieros producían circuitos con el doble de transistores y el doble de capacidad. Esta tendencia se volvió un ciclo, que Moore predijo alcanzaría su límite cuando las barreras físicas de lo que se puede lograr con estos circuitos integrados no permitan la continuación de dicho ciclo. Con empresas como AMD produciendo transistores de 45 nanómetros de diámetro, Gordon Moore dijo en 2005 que nos estamos aproximando al punto de quiebre. Incluso si se encontrara la manera de fabricar transistores de unos cuantos nanómetros de diámetro, estos no serán necesariamente funcionales. ¿Por qué? Bueno, es porque a escalas tan pequeñas se tiene que tener en cuenta las leyes de la física cuántica. A nivel subatómico, las partículas se comportan de una manera que podríamos llamar aberrante, o al menos así parece para la física tradicional. Por ejemplo, investigadores han demostrado que electrones dirigidos hacia un punto específico pueden atravesar ciertos materiales como si el material no existiera. Difícil de creer, pero se puede atravesar el material sin ningún contacto físico. En otras palabras, el electrón se aproxima al material por un lado y de una manera inexplicable acaba del otro lado. Debido a que los transistores funcionan como válvulas, esto se convierte en un problema fundamentalmente imposible de resolver. Actualmente la computación cuántica es un área muy prometedora y podría revolucionar la vida como la conocemos el día de hoy. En octubre de 2019, un equipo de investigación dirigido por John Martinis en la Universidad de California y en colaboración con Google, reportó que la supercomputadora más grande del mundo había sido superada por una computadora cuántica. Esta resolvió una tarea en 200 segundos, mientras que una supercomputadora habría necesitado 10.000 años. Por esta razón, hay una carrera entre las potencias mundiales para desarrollar completamente la computación cuántica, ya que con dicho poder es posible, por ejemplo, decodificar información encriptada en cuestión de segundos, algo que de otro modo es virtualmente imposible. Las computadoras cuánticas no sustituirán a las convencionales porque no son siempre necesarias, pero seguramente nos acercarán mucho más a máquinas pensantes. Adicionalmente, por ejemplo, no se ha podido demostrar que una computadora cuántica pueda funcionar de manera estable durante horas, días e incluso años.
Además, los desarrolladores actualmente usan programas únicamente para realizar pruebas con este tipo de computadoras, pero no para resolver otras tareas globales más allá de la mecánica cuántica. Y eso probablemente seguirá siendo así durante las próximas décadas. Es posible alcanzar la singularidad y de ser así será el fin de la humanidad. Deja tus comentarios, dale like al video y suscríbete para recibir más videos de Qualia. Hasta pronto.